hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la Santa Palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios 5, los versículos del 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior pues estuvimos viendo la necesidad y el deber que tenemos de no relajarnos ante el pecado, de no estar relajados ante el pecado, de manera que pecados como la fornicación, la inmundicia, la avaricia, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces la necesidad pues y el deber nos viene, como también decía, de que nadie, ningún fornicario, inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, tiene herencia en el reino de los cielos, o tiene al final la salvación. Y bien, pues entonces ahora el apóstol a estas palabras añade en el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Son palabras entonces vanas, son palabras vacías, son palabras que no tienen ninguna realidad, son palabras que no consiguen nada, son palabras infructuosas, no sirven de nada. Y vuelve a decir también que estos pecados lo que van a recibir de parte de Dios es, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que había gente en aquel tiempo, por supuesto, que quitaba importancia a estos pecados. Seguramente dirían, como también dirán hoy en día mucha gente, mira, esto es lo que siempre ha habido, esto es algo no tan grave, esto es algo natural, esto en el fondo no hace ningún mal a nadie, estas cosas si se hacen pues también de manera voluntaria, ¿cuál es el problema? Etcétera, etcétera, etcétera. También pues muchas razones más así. Pero Pablo dice, nadie os engañe. Nadie os engañe. Ahora bien, ¿qué gente tenía que tratar de engañarles? ¿Qué gente tenía que venir a los efesios, creyentes de Efesios, y engañarles acerca de estas cosas? ¿Quiénes eran ellos? ¿Era gente del mundo? ¿No? No se nos dice si lo eran o no, pero podemos decir que es bien difícil imaginarse que viene alguien del mundo y les dice, oye, mira, estas cosas no son tan importantes. No te lo tomes tan a pecho, no hagas de esto algo tan grave porque no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien del mundo, alguien no creyente, viene y nos dice estas cosas, los creyentes lo vamos a seguir, los creyentes lo vamos a creer. ¿Verdad que no? No. Pues entonces, si quien viene, por el contrario, es de alguien de dentro de la iglesia, entonces ya la cosa cambia. Porque eso te puede inducir a escucharlo. Y inducir entonces a también a seguirlo, a creer lo que él te está diciendo. Si alguien viene y enseña pues estas cosas y además lo apoya y lo confirma con su comportamiento, y además pues las cosas le va bien dentro y fuera de la iglesia, entonces la gente se puede sentir pues más llevada a creerlo y a seguirlo, ¿verdad? Así pues llegamos entonces a un punto importante en la carta de Efesios. No sé si, creo que no lo hemos estado pues considerando así de esta manera, pero no es algo absolutamente claro, no es algo absolutamente evidente en una lectura a primera vista, un poco superficial de la carta, pero si hacemos atención, ahí está. Es decir que Efesios estaba también en peligro de corrupción
desde dentro. Algo parecido que Gálatas, aunque Gálatas el problema ya se había dado, ¿no? Pero también fue desde dentro. Que se corrompió la doctrina y la enseñanza del Evangelio. Y bueno, pues no es algo evidente, como digo, pero está, digamos, se puede decir que, entre comillas, ¿no? Sugerido. Por ejemplo, leemos en el capítulo 4 y versículo 14 cuando dice: para que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos, para las artimañas del error. Entonces, está claro que está este problema si estamos permanentemente en pañales, por así decirlo, como cristianos, de que seamos engañados de esta manera. Y si es de esta manera, vemos que todo lo que dice después, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 y aún en el 6, pues significa esto mismo. Que habría gente que desde dentro de la iglesia está enseñando por palabra, por comportamiento, por carácter, que el pecado no es tan grave, que no es algo tan grave y que por lo tanto él mismo se relaja en cuestiones de la santidad, santificación, y entonces esto también para el resto de los cristianos. Alguien podría tal vez decir: bueno, esto no está tan claro aquí en Efesios, ¿no? A lo mejor esto es demasiada imaginación por tu parte. Bueno, pues fijémonos las palabras mismas de Pablo, pero fuera de la carta a los Efesios. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Es el encuentro que tuvo Pablo con los obispos, los ancianos en Éfeso, de despedida. Ya no lo iban a ver más el rostro. Y entonces ahí dice, versículo 29 y 30, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que harán cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Hemos de darnos cuenta de una cosa: esto no era tan lejos en el tiempo. Esto no era tan lejos en el tiempo. Pablo escribe Efesios, todo el mundo pues está de acuerdo en esto, en Roma, entre los años 60 y 62, aproximadamente. Murió, se considera el 64, 65, etc., ¿no? Bien, pues entonces, el discurso de Pablo en el libro de los Hechos, con los obispos de Éfeso, pues se sitúa en el año 57 después de Cristo. Es decir que Pablo escribía unos 3, como mucho 5 años después de haber tenido ese encuentro con los ancianos de Éfeso. Entonces, Pablo no iba a tener esa misma advertencia que él les dio en mente al escribirlo. Por supuesto que sí. Él lo tendría en mente y estaría escribiendo todo desde esa misma perspectiva, desde ese mismo sentido, ¿verdad? Hay que prepararlos para que no sean arrastrados si eso surge, si eso aparece. Entonces, las palabras de Pablo, sin ninguna duda, pues él sabía que esto iba a pasar, entonces les está dando enseñanzas y exhortaciones pues para que la iglesia pues estuviera preparada. Entonces, por tanto, nadie os engañe por estas cosas, por estos pecados, por estas malas obras. Dice que por ellos viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene. Entonces, este verbo está en presente. Viene. Es algo que está ocurriendo continuamente. Y esto lo muestra también en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Cuando el hombre conoce a Dios, pero también se endurece contra Dios y se envanece contra Dios y se ensoberbece contra Dios y no le da culto, entonces Dios lo deja, Dios se aparta de él y Dios lo deja abandonado a su pecado. Lo deja el endurecimiento de su corazón para que él diga a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y para que se hunda cada vez más en todo tipo de pecado. Romanos 1. Bien, pues entonces, ante esa influencia nociva,
que se estaba dando, que se iba a dar, Pablo da ahora una exhortación principal. En estos versículos, la exhortación principal es la que leemos en el versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Con ellos son los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Y después, en los versículos también que hay, dan más, primero, explicaciones y dan también más mandamientos. Tenemos una exhortación, tenemos explicaciones y tenemos mandamientos. Es lo que vamos a estar pues considerando en estos versículos, comenzando por lo tanto por la exhortación, decimos la exhortación principal en el versículo 7. No seáis pues partícipes, ¿no? Partícipes. Partícipe vemos que depende de la palabra partícipe, de la palabra parte, ¿no? En nuestro idioma, en español. La idea aquí de partícipe es tener algo con otro. Yo tengo algo con otro. Yo tengo una casa con otra persona. Yo tengo un campo con otra persona. Yo tengo una propiedad compartida con ella. Entonces, bueno, lo que le pasa a él, también me pasa a mí, ¿verdad? Estamos juntos. Podemos decir también que es compartir. Partir también de parte. Compartir juntos, ¿no? Tenemos parte, tenemos algo juntos, ¿no? Tenemos cada uno una parte de algo que es mayor. Uno una parte, otro otra, y los dos entonces somos participantes. Tenemos parte en esa cosa mayor. A ver, la idea que está aquí detrás de esto a veces contrasta mucho con nuestra manera de pensar de hoy en día. La manera actual de pensar es, a ver, yo hago, yo pienso, yo soy, yo hago lo que quiero, ¿no? Es como si el mundo comenzara conmigo mismo. Yo soy original. Yo soy original y no tengo nada que ver con los demás, ¿no? Y, por supuesto, lo que yo hago con mi vida, eso ni le va a los demás, y al revés también, lo que los demás me hagan a mí, ni me viene ni me va, ¿no? Esa es una manera de pensar individualista, ¿no? Como que cada uno es como si fuera una especie de burbuja aparte de los demás, ¿no? Cerrada de los demás, separada de los demás, aparte de los demás. Ni lo que yo hago afecta a los demás, ni lo que hacen los demás me afecta a mí, ¿no? Pero la Biblia viene y dice, no es así, esto no es así, ¿no? Tú no vives vidas aparte de los demás. Tú no vives en una burbuja separado de los demás. De hecho, tú y tu vida siempre forman parte de algo mayor. Y tú formas parte de eso, ¿no? De hecho, tú y tu vida siempre formas parte de un cuerpo. Y tú eres miembro de ese cuerpo. Y entonces lo que tú haces te afecta a los demás. Y lo que hacen los demás te afecta a ti. Y esto pues, hasta el punto que todos los que forman parte de esa entidad mayor o ese cuerpo, digamos, cada vez se parecen más los unos a los otros. Tienen rasgos comunes, tienen patrones, ¿verdad? Se parecen, son parecidos. Y entonces así se entiende esta exhortación que dice, no seáis partícipes con ellos, no seáis partícipes con los hijos de desobediencia. Si sois partícipes con ellos, sois miembros del mismo cuerpo con ellos. Si sois partícipes de ellos, sois miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de los hijos de desobediencia. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, no puede ser que tú seas cuerpo de los hijos de desobediencia. Y esto es lo que nos dice también la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 16. No os juntéis con yugo desigual con los incrédulos, porque vemos, son las mismas palabras, el mismo vocabulario, las mismas ideas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Entonces, las preguntas se espera, las respuestas a estas preguntas se espera siempre ninguna. No hay ninguna parte, no hay ninguna concordia, no hay ninguna comunión entre los creyentes
y como vamos a ver, los hijos de la luz y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces, esto sería la exhortación, ¿no?, principal, pero después vemos que da explicación. Versículo 8, ¿por qué, no? Los porqués en la palabra de Dios son siempre importantes. Cuando lo leemos, hacemos atención porque nos está explicando. Y nos lo está explicando en el versículo 8 y también en el versículo 9. Hay dos explicaciones. Dos explicaciones ¿por qué? Porque dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿No? Ahora sois luz. Antes erais tinieblas. No dice que vosotros estabais en tinieblas, ¿no? Dice, erais tinieblas. Erais tinieblas. ¿No? Vuestra mente era tiniebla. Estabais en la ignorancia, estabais en el error, estabais en el pecado. Formabais parte de las tinieblas. Erais tinieblas y formabais parte de las tinieblas. Vivías entonces, sí, por supuesto, en las tinieblas, pero porque erais tinieblas. Y como erais tinieblas, aborrecíais a la luz. En Juan capítulo 3 y versículo 19. Evangelio de Juan 3, 19. Dice allá. Juan 3, 19. Esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, vemos, esto es lo que todo hombre es por naturaleza. Todo hombre es apartado de nacimiento, desde siempre, del Señor. Todo hombre es por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás, y es hijo de las tinieblas también. Pero vemos ahora el cambio radical. Erais eso, pero ahora, vemos el pero ahora. Es completamente distinto. Ahora sois luz. No dice estáis en luz. No estáis en la luz, por supuesto que sí, estamos en la luz. Pero dice más, sois luz. Sois luz. Sois luz en el Señor. Las tinieblas eran antes, ahora es luz. ¿Y eso por qué? Porque estáis en Cristo. Estáis en Cristo, sois parte de Cristo. Sois miembros de Cristo. Y Cristo es la luz del mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, nos dice en Juan capítulo 1. En Juan, pues el Evangelio también, dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es el creyente, que está unido a Cristo. Entonces, pues, por supuesto, no es posible, como decíamos, que alguien que esté en Cristo y alguien que esté en la luz sea al mismo tiempo luz y tinieblas. Lo hemos visto en la segunda de Corintios, ¿verdad? En primera de Juan capítulo 1, allí leemos también en el versículo 5. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. No hay ninguna tiniebla. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es imposible. Imposible que alguien que sea hijo de la luz esté de esa manera, en participación con las tinieblas. No, uno no puede ser al mismo tiempo luz y tinieblas. Entonces, bueno, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo se traduce esto en la vida, no? Para que seamos esta luz en el Señor. Pues entonces decíamos el mandamiento. El mandamiento es el versículo 8, andad como hijos de luz. Vemos que el versículo 9 es un paréntesis, o sea que continúa el mandamiento en el versículo 10. Lo podemos leer todo junto. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda verdad y justicia y bondad, ¿no? Esta es la aplicación, y comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, antes de pasar al mandamiento que hemos dicho, ¿no? De andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, podemos ver esta segunda aplicación, que era lo que faltaba. En el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda verdad y justicia, toda bondad y justicia y verdad. Entonces vemos, está hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas capítulo 5,
contrasta las obras de la carne con el fruto, en singular, del Espíritu. Y hay, pues, 9 frutos, ¿no? Pero todo junto es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, allá leemos. El versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9, pero vemos aquí no es estos 9 y ya está, porque aquí también habla de qué, habla de la bondad, lo dijo ahí en Gálatas, la justicia y también la verdad. Y además dice que el fruto del Espíritu se da en la bondad, en la justicia y en la verdad. Es decir, caminando nosotros en la bondad, en la justicia y en la verdad, se da ese fruto también. Es el Señor quien lo da. Y nosotros hemos de andar en ello. Y en la medida que andamos en ello, el Señor lo hace más. Vemos aquí cómo funciona la gracia. La gracia produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y nosotros entonces nos aplicamos. Y el Señor entonces nos da gracia sobre gracia. Vemos. Lo hace el Señor, pero lo hace de manera que nosotros también queremos. Y nosotros también por su gracia nos ponemos en marcha. Bien, pues entonces vemos aquí, de esa manera, tenemos ahora sí, este mandamiento de lo que somos. Andad como hijos de Dios. Andad como hijos de Dios. Andad como hijos de luz. Vosotros, eso es lo que sois, por lo tanto, tened una vida consistente con lo que sois, ¿no? Consistente con lo que sois. Vosotros sois hijos de luz, pertenecéis a Cristo, que es la luz del mundo. Bien, pues entonces, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿no? Evidentemente, esta idea también está muy aparentada con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Allá también habla de una manera muy parecida acerca de conocer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y añade, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que, vemos también, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobéis la voluntad de Dios, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, su voluntad. Evidentemente, lo que es agradable al Señor es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, pues si vamos nosotros a intentar querer descubrir lo que el Señor se ha propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, pues eso está demasiado alto para nosotros. Lo que dice la palabra de Dios en Isaías, que como la altura de los cielos sobre la tierra, así son más altos sus caminos sobre nuestros caminos. No podemos entender los caminos de Dios, aquello que el Señor se ha propuesto, su voluntad secreta. Las cosas secretas son para Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Entonces vemos, es entonces la voluntad que el Señor nos ha dado a conocer en su palabra. La palabra de Dios es la revelación del Señor. Por lo tanto, ahí sí que conocemos lo que es agradable al Señor. Lo bueno, agradable y perfecto. Romanos 12. Alguien podría decir, bueno, ya estamos otra vez con la Escritura. Siempre estamos con la Biblia, ¿no? ¿No puede entender a alguien algo fuera de la Biblia tal vez? Bueno, que sea en la Biblia no significa que eso sea, entre comillas, aburrido, ¿no? Que sea algo de la Biblia no significa que basta con leer la Biblia y está todo claro, ¿verdad? Porque la Biblia se tiene que discernir espiritualmente. No es algo tan claro, no es algo tan evidente. Para empezar, uno tiene que conocer la Biblia, y uno tiene que conocer la Biblia bien. Uno tiene que leerla, por lo tanto, uno tiene que estudiarla, uno tiene que memorizarla. No es algo tan claro, tan evidente.
Pero después la leemos y no vemos muchas veces, la mayoría de las veces, la relación de lo que estamos leyendo con nuestra vida. Y a lo mejor hay una relación muy clara, pero es que estamos ciegos, es que no lo vemos. Somos torpes y estamos dormidos y no vemos entonces lo que nos está diciendo Dios, cuál es su voluntad para nuestra vida. Entonces es por la renovación de nuestro entendimiento que ha dicho Pablo en Romanos 12. Es necesario que Dios nos renueve el entendimiento, que Dios nos esté obrando por su palabra y su Espíritu Santo continuamente en nosotros. Y nosotros hemos de ir al Señor. Y hemos de decir, bueno, Señor, si tú no me ayudas a entender tu palabra, para mí no hay manera. No es algo natural para mí. Te pido, Señor, que tú me ayudes a comprender tu palabra y a comprender cuál es tu voluntad en este y en esta otra situación. Abre tu palabra para que yo la pueda comprender. Bien, pues entonces esto vemos de comprobar la voluntad de Dios significa discernir la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios. Y bien, pues entonces vemos que es viviendo de esta manera, como hijos de luz, comprobando la voluntad de Dios, con la explicación que ha dicho que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O entonces vivimos vidas consistentes como hijos de luz. Como hijos de luz, ¿no? Si hemos verdaderamente conocido al Señor, si hemos verdaderamente conocido a Cristo, es decir, si hemos verdaderamente creído y confiado en Él para la salvación, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pues entonces somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Si uno no se ha arrepentido de esta manera, si no ha conocido así a Cristo, lo que tiene que hacer es creer en Cristo y confiar en Cristo, arrepintiéndose de sus propios pecados. Y viviendo así entonces, de esta manera, viviendo como hijos de luz, entonces no habrá parecido con las tinieblas, ni ningún parecido con el cuerpo de las tinieblas. Está el cuerpo de la luz, la cabeza es Cristo. Está el cuerpo de las tinieblas, la cabeza es el diablo. Y no hay ninguna comunión entre Cristo y Belial. No hay ninguna unión entre Cristo y el diablo. Entonces, hermanos, volviendo a lo que veíamos al principio, la palabra de Pablo en Hechos 20, vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Evidentemente, el lobo no viene con su propia piel, sino que se cubre con la piel del cordero. Y, por supuesto, no puede dejar mostrarse tal como es. Y bueno, pues Pablo dice, yo sé que ocurrirá esto. Yo sé que se introducirán entre vosotros, ¿no? ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la vía de entrada para que estos lobos se entren? Bueno, pues entonces una vía de entrada es esta. El bajar la guardia ante el pecado. En la iglesia y entre los cristianos y en la relación de los cristianos entre sí. Y pues a lo mejor se prefiere otro tipo de cosas que la santidad y la santificación. Entonces, hermanos, no bajemos la guardia. Personalmente y cada uno, en cuanto al pecado, busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No es opcional para nosotros la santidad y la santificación. Porque vemos, es lo propio del Hijo de la Luz. Y no puede haber comunión, parte, algo en común con las tinieblas. Y en cuanto pues a la iglesia, la congregación, la responsabilidad de los ministros ante el Señor es estar alerta. Estar alerta y velar para que la iglesia sea preservada. Para que los almas de los creyentes sean guardadas y sean edificadas. ¿Y cómo? Guardando la palabra de Dios y avanzando en la santidad. Hermanos, hay un gran enemigo que se llama pecado. Ese es nuestro gran enemigo.
el gran enemigo de la iglesia, el gran enemigo de Cristo, ¿no? Y ante este enemigo nunca hemos de bajar la guardia, nunca hemos de contemporizar y nunca hemos de transigir, ¿no? Pues así, hermanos, sea, porque haciendo esto es para que brille la luz de Cristo y resplandezca en nosotros y a través de nosotros al mundo, para su gloria. Porque así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.